Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy nos toca hablar acerca de la cultura Paracas. Ya semanas anteriores habíamos hablado acerca de las otra cultura, ¿no? La cultura Chavín. Ahora pasamos a la cultura Paracas. Muy bien, entonces cultura Paracas va a resaltar en sus mantos, ¿no? El manto Paracas, en sus entierros, en sus trepanaciones craneanas y también en sus, ¿no?, deformaciones craneanas, cerámica, etc. Pero la cultura Paracas resalta más en sus mantos porque ellos fueron los mejores tejedores de América precolombina. Paracas se va a clasificar en dos fases o etapas o periodos, que va a ser Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas va a ser pues uno de los mejores, ¿no?, que cirujanos o que va a practicar la medicina. Entonces ellos van a hacer las famosas trepanaciones craneanas, ¿no?, los cirujanos que van a operar ¿no?, los cráneos, la cabeza, de que de repente algún tumores que puedan haber. Y Paracas Necrópolis resalta en que resalta pues que uno de los mejores tejedores de América precolombina. Bien, Paracas, ¿dónde se desarrolló? ¿Qué significa la palabra Paracas? Muy bien, acá está. Esto es el territorio de Ica, ¿ya? Región Ica. Ustedes pueden ver esta región Ica. Mira, acá está el mapa de Perú y acá en el cuadrito, este es el famoso territorio de Ica, ¿no? El departamento de Ica. Dentro del departamento de Ica va a estar, ¿no?, la cultura Paracas, que se va a establecerse en el Cerro Colorado, hasta el Cerro Colorado, donde está el puntero. Muy bien, de ahí vienen los complejos como Huaricayá, Topara, Tajahuana, Huaca de Santa Rosa, Complejo Soto, Complejo San Pablo, Ánimas Altas, ¿no? Y así sucesivamente, Huaca Alvarado, ¿no? Todo. ¿Dónde? En la península de Paracas. Esto es la península de Paracas, ¿correcto? Ahí está. Yorcé, empieza, hijo. La palabra Paracas significa lluvia de arena, pero también podría ser gente de frente grande, ya que en la lengua cauque, yauyos, la raíz tiene dicha traducción. La cultura Paracas se dio a conocer en el mundo por sus fardos funerarios. Estos se encontraron sepultados en una hilera de montañas de arena rojizas que penetran al mar formando una península. En 1925, Julio César Tello descubrió Paracas como zona arqueológica. Muy bien, Yorcé, muchas gracias, Yorcé. Muy bien, entonces, ¿qué dice acerca de la cultura Paracas? Paracas, la palabra Paracas dice que significa lluvia de arena, ¿ya? Lluvia de arena, porque está en el departamento de Ica, donde que está, ¿no?, en la costa y hay cantidad de arena, se acuerdan la Huacachina, ¿no?, Nazca, las pampas de Nazca, etcétera, entonces lluvia de arena. Pero dice algunos también podría ser frente, ¿no?, gente de frente grande o gente, hombres de frente grande, porque por las deformaciones craneanas, podría ser, ¿no? Muy bien. ¿Quién lo descubrió? Julio César Tello Rojas entre los años 1925 a 1927, con su discípulo, amigo, fiel amigo, Toribio Mejía Yexpes o Sexpes. Muy bien. Entonces, en la cultura Paracas observamos acá los mantos Paracas que van a ser para los necrópolis y, por ejemplo, acá para las cavernas va a ser las llamadas tumbas de forma invertida, como una copa o una botella invertida, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se localiza? ¿En qué parte se localiza? Lo sabemos ya qué significa la palabra Paracas, lluvia de arena. No se olviden porque viene para la práctica
la otra semana. Ubicación geográfica. Muy bien. La ubicación geográfica. Eso solamente el color rosado lo va a leer Jimena. ¿Me escucha? Sí, correcto. Ya. Se desarrolló en el Cerro Colorado, a 18 kilómetros de Pisco, en la península de Paracas, departamento de Ica. Su descubridor fue descubierto en 1925, 1927, por Julio César Tello Rojas y Toribio Mejía Yespe. Cronología: Paracas, cavernas, 700-500 a.C. Paracas, necrópolis, 500 a.C., 200 después de Cristo. Muchas gracias. Muy bien, Jimenita. Excelente. Por lo tanto, dice, ¿dónde se desarrolló? En el Cerro Colorado. ¿Se acuerdan? Acá está. Esta es la península de Paracas. Y aquí está el Cerro Colorado. Muy bien. A 18 kilómetros de la península de Paracas. Ahí está la famosa península de Paracas, ¿correcto? ¿Por quién fue descubierto? Dice por, ¿no? Julio César Tello Rojas, ¿ya? Julio César Tello Rojas. Y dice que Paracas tiene dos periodos, cavernas y necrópolis. Muy bien. Aquí dice, en la costa sur del Perú, ya vamos de Ica, bien, la costa sur del Perú, Julio César Tello Rojas y Toribio Mejía Yespex o Sexpex estudiaron pues una cultura surgida a fines del horizonte temprano, o sea, estamos, ¿no?, del formativo final, que denominaron como la cultura Paracas. Los primeros hallazgos se encontraron pues en la península de Paracas, en el Cerro Colorado, ¿no?, llamado que hoy en día es la actual región de Ica, ¿correcto? Entonces, cuando, por ejemplo, de repente una de las preguntas viene, ¿dónde se desarrolló, en qué región se desarrolló la cultura Paracas? En el departamento de Ica. Específicamente, ¿en qué parte? En el Cerro Colorado. La organización económica. ¿Cuál fue la base económica de la cultura Paracas? Dice que ellos se dedicaron a la agricultura y a la pesca, ¿ya? En la agricultura, sus actividades primordiales que ellos cultivaban fue el zapallo, frijoles, camote, maíz, payares, papa, ají y así sucesivamente. Mientras en la pesca, ellos pescaban, mira, el pez martillo, ¿no? Pez sierra, el famoso pámpano, el toyo, el lenguado, que es uno de los peces más finos, ¿no? El lenguado tiene carne blanca y así. Entonces eran, por ejemplo, que se dedicaban tanto a la agricultura, o sea, los campesinos, ¿no?, los artesanos y también los pescadores, los tejedores, etcétera. Estaban aquí en la organización económica, pero lo que resalta de la economía, de la base, lo primordial, va a ser la agricultura y la pesca. No se olviden, ¿ya? La organización social y política. Políticamente, socialmente, dice que la cultura Paracas va a ser un estado teocrático, ¿no? ¿Quiénes van a ser los grandes gobernantes? Van a ser los sacerdotes. Acá está. Sacerdote es la nobleza, es la clase privilegiada con el guerrero, ¿no? Son los que va a mandar, va a dominar aquí a los campesinos, a los artesanos, a los tejedores, a los pescadores, etcétera, hasta el pueblo. ¿Quiénes son los del pueblo? El pueblo va a estar conformado por los campesinos, los agricultores, etcétera, los artesanos, todo lo que venga a trabajar. Ellos simplemente, ¿qué hacen? Es mandar, ¿no? Esto lo va a leer voluntario. ¿Voluntario? Levante la manito. No hay un voluntario. Andrea Campos. Sí, Miss. Correcto, muy bien, se te escucha muy bien. Ya. En Paracas se consolidó. En Paracas se consolidó un estado teocrático militar. El grupo dirigente eran los sacerdotes y militares, los mismos que dominaban al pueblo organizado en ayllus.
El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores y artesanos, los que servían como mano de obra que sustentaban al grupo dirigente mediante el cultivo en los campos, entregando alimento, construyendo tumbas, elaborando cerámica y fabricando tejidos. Muchas gracias, Andreita. Muy bien, entonces, la sociedad y la política. Políticamente era un estado teocrático y militar, igualmente socialmente de acuerdo a las clases sociales. Los privilegiados, ¿quiénes eran? Los nobles, los sacerdotes y los guerreros, ¿no? Eran las máximas autoridades que ellos dicen que mandaban, dominaban a quién, al pueblo. El pueblo estaba organizado en familia. Ayllu es familia, ¿ya? Entonces, el pueblo dice que estaba conformado por ¿quiénes? Por los campesinos que trabajan el campo, la agricultura, la ganadería, etcétera, que van a abastecer a ¿quiénes? De alimento a los dirigentes, a las máximas autoridades, van a traer los mejores productos. Los pescadores igual, ¿no? Que están al mando de quién, al mando de ellos. Por lo tanto, los pescadores, los mejores peces para ellos. Los artesanos, muy bien, los artesanos son los grandes tejedores. Mira, por ejemplo, los mantos, ellos van a tejer sus ropas de ellos, ¿no? Para que puedan vestirse con lanas de vicuña, lanas de alpaca, con cabellos, por ejemplo, ¿no? De los humanos. Las plumas traían por ejemplo, desde la selva para poder tejer y decorar, ¿ya? ¿Qué más? Los campesinos, pescadores y artesanos, ellos a la vez tenían que, aparte de cultivar, aparte de todo, ellos pues tenían que construir también tumbas, ¿ya? Las famosas tumbas. Elaboraban todo tipo de cerámicas. Muy bien, y también uno de los más principales, tenían que tejer los famosos mantos, y para tejer, para los colores, todos ellos tenían que obtener de los animales, vegetales y también de los famosos llamados minerales, ¿correcto? Los colores que ellos extraían para, de repente, pues, tener estos colores llamativos. Pues, así era la sociedad. ¿Cómo era la sociedad y la política? Teocrática y militar. Fases de la cultura Paracas. Hemos dicho que la cultura Paracas se dividía en dos periodos o en dos etapas o dos fases. Uno era Paracas Cavernas y el otro era Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas va a ser estudiado ¿por quién? Por Julio César Tello Rojas. Acá está Julio César Tello Rojas. Mientras que Necrópolis va a ser estudiado ¿por quién? Por Toribio Mejía Yespes. ¿Bien? ¿Por qué se caracteriza, no? Por ejemplo, Paracas Cavernas, por sus tumbas, ¿no? Por sus tumbas, acá están sus tumbas de forma invertida, aproximadamente de 8 metros, por su cerámica, que es polícroma, o sea, de diferentes colores van a utilizarlo y van a tener influencia de la cultura chavín. Y también las Paracas Cavernas van a resaltar en las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Eran los médicos, los circas, ¿no? Los cirujanos que perforaban pues el cráneo para extraer algún tumor, ¿no? De la cabeza de las personas, desde muy niñitos, ¿no? De repente el niño le dolía la cabeza, algo, y lo hacían, pues lo operaban así. Mientras que Paracas Necrópolis, ¿por qué se va a caracterizar? Muy bien, sus tumbas es de forma rectangular. Necrópolis significa necro, muerto, ¿ya? Muerto, polis, ciudad. Entonces, ciudad de muertos, ¿ya? Ciudad de muertos va a ser, por ejemplo, la palabra necrópolis. ¿Qué significa? Tiene sus tumbas de forma rectangular como especie de habitaciones. También tiene su cerámica, es monocroma, utilizan un solo color. Muy bien, también resaltan porque ellos van a ser los mejores tejedores de América precolombina. Entonces, cuando dice, ¿cuál es la diferencia entre Paracas Cavernas y Necrópolis?
Cavernas porque son los mejores cirujanos, mientras que Paracas Necrópolis son los mejores tejedores. Ahí está la diferencia. Aunque hay varias diferencias podemos encontrar en las tumbas. Acá es una copa invertida y acá de forma rectangular. ¿Cuál es su capital de Paracas Cavernas? Tajahuana, mientras que de Paracas Necrópolis, Topara. Hablamos de todo Paracas Cavernas, ¿ya? Paracas Cavernas. Esto lo va a leer. A ver, ¿quién es el afortunado? Emily Palacios Tapia. Sí. Léelo. En este periodo, Julio César Tello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida, al fondo de las cuales se colocaban las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas de textiles o mandos que formaban los fardos funerarios. Durante este periodo, el principal centro cultural o capital sería Tahuana. Las divinidades representadas tienen elementos de felinos, por lo que Tello deduce que aún habrían tenido influencia de Chavín. muchas gracias, Emi. Muy bien, los Paracas Cavernas dice que tiene influencia de la cultura chavín. ¿Por qué? Porque en sus cerámicas, en sus ceramios, en su alfarería vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no?, los restos de los felinos, los dioses que ellos adoraban, ¿no? Muy bien, entonces, Paracas Cavernas, ¿por quién va a ser estudiado? Por Julio César Tello Rojas. Muy bien, ¿cómo eran sus tumbas? Dice, tumbas construidas eran subterráneos, acá está por ejemplo subterráneos, ¿no? Pero en una forma de botella o una copa invertida, mejor una copa, miren, aquí ustedes tienen una copa, ¿no? Muy bien, entonces lo volteamos, ahí está. Dentro de estas famosas tumbas, aproximadamente podíamos encontrar de 30 a 40 fardos funerarios, sí, en una cesta están colocados y envueltos con bastantes, ¿qué cosa? Capas de telas, ¿no? Por ejemplo, aquí van amarrando con algodón, etc. Muy bien, ¿cuál es su capital de Paracas Cavernas? Paracas Cavernas, su capital es Tajahuana, que es el centro más importante, el centro ceremonial. Media Luna y Tajahuana eran los centros más importantes. ¿Qué más? Dice, por ejemplo, también van a resaltar en las famosas trepanaciones craneanas, ¿ya? De forma cuadrangular, de redonda, etc. Y también de deformaciones craneanas, lo van a deformar. Algunos dicen para poder diferenciarse de las clases sociales o de estatus social, dicen, ¿no? Desde muy niñitos ellos tenían que deformar su cabecita del niño, ¿no? Ya sea de forma cuneiforme, medio aplanado o alargado. Por eso, Paracas significaría hombres de frente grande, ¿no? Frente grande o lluvia de arena, ¿correcto? Ahí están las famosas momias, mira, acá las momias, que estas momias pues estaban pues envueltos en un fardo funerario, ¿correcto? Con bastante capas de telas o mantos amarrados ahí. Muy bien, detalladamente empezamos. Paracas Cavernas, muy bien. La parte introductoria ya sabemos. Número 1. Dice que tenía influencia cultural ¿de qué? ¿De qué cultura? De la cultura chavín, ¿no? Porque aparecen, dice, felinos, etc. ¿Cuál era su capital? Su capital era Tajahuana, que era el principal centro ceremonial, su templo más importante. ¿Cómo era su tumba? Muy bien, acá está su tumba, es lo más importante. Dice que se va a caracterizar por las famosas cámaras funerarios subterráneos de forma uterina o de una botella, ¿no? Excavadas con unas rocas a un lado, ¿no? Y por lo tanto, esto podía llegar a medir aproximadamente 8 metros de profundidad.
Muy bien, en este sitio llamado el Cerro Colorado, ¿ya? ¿Se acuerdan? El Cerro Colorado fue el sitio más importante donde que se vamos a encontrar en el interior de estas tumbas 30 a 40 personas colocadas en una posición fetal. Acá mira, acá está, mira, ¿ve? Como un fetito que está colocado ahí sentadito en una cesta, ¿no? En una cesta de junco, etcétera, como una especie de canastita. Y así iban amarrando varias capas de mantos. Y finalmente, ahí está, se quedan como un costalito amarrado ahí. Bien, entonces aproximadamente en esta tumba podían haber, pues, ¿cuántas personas? 30 o 40 personas aproximadamente. Número 1, 2, 3. Número 4. ¿Cómo era su cerámica? Muy bien, su cerámica de la cultura Paracas Cavernas va a ser polícroma, ¿ya? ¿Por qué polícroma? Porque van a utilizar varios colores, ¿ya? Muy bien, figuras que aparecen acá, por ejemplo, las figuras, mira, no son los felinos, acá están los felinos, mira, ve los felinos. ¿Cómo era esta cerámica? De forma redondeada. Mira, ve, de forma redondeada con base plana, ¿ya? Base plana. Tiene asa, ¿ya? Asa puente con 2 picos. Acá está, ¿ven? 2 piquitos, acá también 2 piquitos, acá tiene un, ¿no? Y así sucesivamente 2 picos. Entonces, cerámica, ¿qué más? ¿Cuál era la técnica que ellos habían utilizado? La técnica que ellos utilizaron fue la técnica de postcocción. ¿Qué quiere decir postcocción? Cuando habían horneado, o sea, se lleva al horno esta cerámica y por lo tanto cuando ya sacan empiezan a colorear. Porque si lo vamos a colorear, ingresarlo al horno, pierde su tonalidad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Primero lo horneaban y después empezaban a decorar. Aproximadamente dice que ellos habrían utilizado 7 colores, ¿ya? Marrón, negro, rojo, amarillo y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se caracteriza la cerámica de la cultura Paracas Cavernas? Por ser polícroma. Colono polícroma, ¿por qué? Porque utilizaron varios colores. Número 5. Fueron los grandes cirujanos. Cuando hablamos de los grandes cirujanos, son los mejores médicos, ¿no? Fueron los especialistas en qué? En las operaciones de los cráneos. ¿Por qué operaban? Porque de repente esta persona se quejaba de su cabeza, ¿no? Por el dolor, etcétera. Entonces tenían algunos tumores. Y para extraer esos tumores, ellos tenían que cortar el cráneo, ¿no? O simplemente raspar y sacar de repente ese tumor de alguno de los niños, adolescentes, dependiendo. Muy bien, los grandes cirujanos dicen, la técnica quirúrgica de las trepanaciones probablemente se realizó de 2 maneras. ¿Cuáles son? Por incisión, con un objeto cortante donde se cortó una región cuadrangular, o sea, cuadradito, lo sacaban, ¿no? El huesito del cráneo y se reemplazaba por una lámina de metal, dependiendo de la clase social. Si era un noble, le colocaban una lámina de oro. Si era, por ejemplo, de repente, de una categoría menos, un guerrero, a un guerrero le ponían colocar una lámina de plata. Si era el pueblo, los artesanos, los campesinos, le colocaban una planchita de mate, o sea, como especie de madera. ¿Bien? Entonces, de esa manera, era pues de acuerdo a las clases sociales también. Otro por raspado. Mientras que es el corte que se hace con un bisturí, ¿no? El raspado se fue quitando poco a poco la región ósea no deseada. O sea, esta parte tú lo vas raspando hasta ingresar y sacar todo lo que no sirve. Y después colocarlo, pues, las planchitas, ¿no? Las plaquitas de metal y finalmente dejarlo, pues, ahí, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son los materiales que ellos utilizaron para todo este procedimiento?
Los materiales fueron la obsidiana o el cuchillo, ¿ya? Como una especie de tubi que más adelante vamos a observar. Dientes de cachalote. Estos dientes de cachalote eran como una especie de una pinza para poder extraer los restos que quedaban aquí. Algodón para el sangrado, ¿no? Y la hoja de coca y la chicha eran como, por ejemplo, los analgésicos, ¿ya? Es como, por ejemplo, para poder, la anestesia, ¿no? Para no sentir el dolor, lo hacían beber y lo colocaban, pues, ¿no? Cantidad de coca para que no siente el dolor, ¿no? Para adormecer prácticamente esa zona y finalmente proceder con la cirugía. Aparte de eso aparecen las famosas trepanaciones craneanas, ¿bien? Deformaciones craneanas. Practicaban con fines mágicos religiosos, ¿no? Algo mágico, ¿para qué lo hacían? También dice algunos para poder diferenciarse de las clases sociales o simplemente también por estatus, ¿no? Lo amarraban desde muy niños sus cabecitas y de esta manera pues iban deformando. Regreso dentro de 10 minutos, chicos. Voy a generarles el link para continuar la clase, ¿ya?